El amor no siempre es dulce, a veces es oscuro, intenso, obsesivo y profundamente contradictorio. Nos enseñaron que amar es cuidar, que amar es estar al pendiente, que amar es querer saber todo del otro, pero en la ficción lo consumimos, lo reinterpretamos, incluso lo reescribimos. Bienvenidos a Entre la Ficción y el Deseo. Yo soy Sofía Usnaya y este es un espacio donde analizamos el dark romance, sus personajes, sus mitos y las narrativas que nos han enseñado a desear lo peligroso. Aquí no venimos a cancelar historias, venimos a entenderlas, porque a veces lo que parece amor en la pantalla no siempre lo sería en la vida real. Este espacio tiene fines analíticos y académicos. Las opiniones expresadas aquí son reflexiones personales basadas en el estudio de narrativas audiovisuales y cultura mediática. No soy profesional en psicología ni en salud mental. Este contenido no pretende diagnosticar ni sustituir asesoría profesional. El objetivo es fomentar el pensamiento crítico sobre las representaciones del amor en la ficción y su impacto cultural. ¿Qué pasa cuando el público decide que el villano merece una historia de amor? No dentro de la historia original, no como lo escribió el autor, sino fuera de ella, en manos de quienes la consumen. Ahí es donde entra el fanfiction. Historias escritas por fans, historias que toman personajes que ya conocemos y los colocan en nuevos escenarios, nuevas relaciones, nuevas versiones de sí mismos. Historias donde el final no está cerrado, donde las decisiones pueden cambiar, donde el destino no es fijo. Pero el fanfiction no es solo una extensión de la historia, es una reinterpretación, una forma de diálogo, una forma de decir, ¿y si esto hubiera sido diferente? El fandom no solo consume, interpreta, transforma y muchas veces reescribe emocionalmente a los personajes, porque cuando vemos una historia no la vemos de forma pasiva, la sentimos, la cuestionamos, la completamos. Desde la teoría de la comunicación, el investigador Henry Jenkins hablaba de algo llamado cultura participativa, una cultura donde el público deja de ser espectador y se convierte en creador, donde las historias ya no pertenecen únicamente a quien las escribió, sino a quienes las reinterpretan. Y el fanfiction es uno de los ejemplos más claros de esto, porque no solo replica la historia original, la expande, la modifica, la desafía. Pero dentro de este fenómeno hay algo todavía más interesante, algo que se repite constantemente, la necesidad de reescribir al villano, no al héroe, no al personaje bueno, al villano, al personaje que en teoría debería generar rechazo. Y dentro de todos estos casos hay uno que se ha vuelto casi emblemático, un personaje que en su historia original es arrogante, cruel, profundamente privilegiado, un personaje que insulta, que discrimina, que representa una estructura de poder muy clara y que, sin embargo, se convirtió en uno de los intereses románticos más populares dentro del fandom, Draco Malfoy. Y aquí es donde aparece algo clave, la resignificación narrativa. La resignificación narrativa ocurre cuando el público toma un personaje y cambia su significado moral. No cambia necesariamente lo que hizo, cambia lo que significa. Lo que antes era rechazo se convierte en deseo. Lo que antes era antagonismo se convierte en posibilidad romántica. Lo que antes era obstáculo se convierte en protagonista. Desde la teoría literaria, esto se relaciona con la idea de que el significado de una obra no está completamente cerrado. El filósofo Roland Barthes hablaba de la muerte del autor, la idea de que una vez que una obra existe, su interpretación ya no pertenece únicamente a quien la escribió, sino a quien la lee. Y en el fanfiction esto se vuelve completamente evidente, porque el lector no solo interpreta, reescribe. Pero aquí aparece la pregunta más importante, ¿por qué? ¿Por qué millones de personas deciden reescribir al villano como alguien digno de amor? Parte de la respuesta está en algo muy humano, la fascinación por lo complejo, por lo ambiguo, por lo que no es completamente bueno ni completamente malo. Desde la psicología, los personajes moralmente grises resultan más atractivos porque permiten explorar contradicciones, permiten sentir empatía sin tener que justificar completamente, permiten imaginar el cambio. Y ahí es donde aparece una idea clave. No solo estamos reescribiendo al personaje, estamos reescribiendo su potencial.
Y en el caso de Draco, el fandom no ignora lo que es, pero decide enfocarse en lo que podría ser, en su contexto, en su historia, en sus posibles conflictos internos, en todo aquello que la narrativa original no desarrolló completamente. Y ahí es donde el fanfiction hace algo muy interesante, llena vacíos, pero no solo narrativos, emocionales, vacíos de desarrollo, vacíos de profundidad, vacíos de redención. Cuando el fandom toma un villano y lo convierte en interés romántico, no solo está cambiando la historia, está cambiando la forma en la que entendemos el amor, porque el amor deja de ser algo que ocurre entre dos personajes correctos y se convierte en algo que puede transformar, que puede redimir, que puede revelar algo oculto. Pero eso también nos lleva a una tensión importante. ¿Estamos explorando nuevas posibilidades narrativas? ¿O estamos romantizando lo problemático? ¿Estamos complejizando al personaje? ¿O estamos suavizando sus errores? Y ahí es donde esta conversación se vuelve aún más interesante, porque no solo se trata de Draco, se trata de lo que hacemos con los personajes, de cómo los reinterpretamos, de por qué sentimos la necesidad de cambiar su historia, porque al final no solo estamos reescribiendo al villano, también estamos reescribiendo lo que creemos que es el amor. La idea de que alguien puede cambiar si es amado de la forma correcta, la idea de que detrás de la crueldad hay una herida y que esa herida puede sanar con amor, pero también la idea de que tal vez nos atrae más lo que puede ser que lo que realmente es. Y eso dice mucho más de nosotros que del personaje, porque cuando elegimos ver a alguien como Draco Malfoy de otra forma, no estamos reinterpretando una historia, estamos tomando una decisión emocional, estamos eligiendo creer en su cambio, en su redención, en su posibilidad de ser amado. Y la pregunta es, ¿qué tanto de eso pertenece a él y qué tanto pertenece a nosotros? Y para entender este fenómeno más a fondo, hoy no estoy sola. Hoy me acompaña alguien que forma parte de ese mundo, una escritora y lectora de fanfics, Emma Dávila. Emma, muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por invitarme. Antes de entrar al fandom, quiero empezar tocando al personaje. Draco en la historia original es presentado como un antagonista, pero tengo entendido que en los fanfics eso cambia y quiero preguntarte por qué crees que Draco se convirtió en uno de los personajes más populares en las historias románticas dentro de los fanfics. Bueno, es que dentro del mundo de los fanfics hay algo que considero que lo he pensado con muchos personajes, es que a nosotras las protagonistas o en sí a cualquier fan en general le gusta ser la salvadora o aquel hospital psiquiátrico, como diría el chiste de que las mujeres en un hospital psiquiátrico. Bueno, acá en los fanfics lo toman mucho como esto. Por ejemplo, con Draco, normalmente en las películas y en los libros te lo presentan como el vato todo enojado todo el tiempo que molesta a Harry. Sin embargo, en los fanfics te lo ponen como es alguien que solo necesita amor, comprensión, cariño y ternura, y se supone que la protagonista le da eso. ¿Y cómo empezaste tú a leer y a escribir fanfics? Pues empecé desde muy chiquita, inicios de secundaria, gracias a una amiga que me presentó la maravillosa plataforma de Wattpad, una de las principales plataformas para los fanfics. Están esa y IO3, que son los más potentes en ese ámbito. Entonces los empecé porque normalmente uno dice, wow, ¿qué pasaría si yo estuviera dentro de esta película, si yo estuviera dentro de este show? Entonces, cuando descubres ese mundo donde las personas te dicen, ¿qué pasa si te digo que sí puedes estar? Vas, lo buscas y de repente todo cobra sentido para ti. ¿Y qué fue lo que te atrajo? ¿Eso mismo de formar parte del mundo? Sí, es como, por ejemplo, muchas veces en los fanfics hacen a la protagonista como la persona más poderosa, de que la dueña de la profecía, de que no, pertenece a las 4 casas, tiene mayor magia que Dumbledore. O sea, cosas como esas te ponen a la protagonista bien chetada de poderes, bien así de que Voldemort no puede ni contra mí. Entonces te hace sentir importante, te hace sentir poderosa y es por eso que te termina atrapando. ¿Y recuerdas tu primer fanfic y de qué trataba? Bueno, de Harry Potter. Si hablo del de Harry Potter, me acuerdo que el primero que leí fue por mucha curiosidad, que se trataba de la hija de Sirius Black. Normalmente eso también hacen mucho en los fanfics, te ponen como hija de cualquier personaje, porque de a fuerzas tienes que estar. Casi nunca te ponen personajes originales como tus padres, sino que te ponen a alguien cercano al protagonista o cercano a las personas que van a tratar el fanfic, para que estés más metida en el mundo. Entonces el primero que leí fue la hija de Sirius Black.
le había pintado el cabello de pelirrojo y todo para hacerla pasar por un Weasley. Y el fanfic era de Harry, porque pues es el protagonista. ¿Y qué es lo que te gusta más, leer o escribir fanfics y por qué? Me gusta más leerlos por el simple hecho de que yo al escribirlos me cuesta mucho poner lo que hay en mi imaginación en las palabras. Entonces, por ejemplo, en el fanfic que yo escribí, nada más llegué a 11 capítulos, aunque tenía todas las temporadas planeadas de que iban a ser como 5, pero nunca logré captarlo todo bien en palabras. Entonces me gusta leerlos porque pues te permite quejarte, en el sentido de que es como una película. Entonces vas leyendo y te dices de que, ¿qué? ¿Cómo es que hiciste eso? ¿Qué te pasa? O de que él está tonto. Entonces no sabes lo que viene. Como no viene de tu propia imaginación, no sabes qué esperarte y te terminas sorprendiendo. ¿Y qué crees que es lo que le falta al Draco original de Harry Potter que los fans intentan completar en los fanfics? Es que algo que pasa mucho en los fanfics es que no te ponen a Draco como el tipo rudo que te molesta, sino que te lo ponen como vulnerable. Eso es lo que les falta a las películas y a los libros. Por ejemplo, en las películas sí lo lograron en El Príncipe Mestizo, y es puesto que también muchas veces se nos atrapa con esa historia de que no, él solo era un niño, no sabía lo que hacía, él nada más necesitaba cariño. Entonces, si hubieran explorado más esa parte como lo hicieron en El Príncipe Mestizo, muchísima más gente te diría, no, yo apoyo a Draco. Entonces, ¿tú crees que Draco es realmente un villano o un personaje mal entendido tanto en las películas, y qué diferencia hay en los fanfics? Pues no como tal lo creo malentendido, sino de que Draco es un personaje complejo porque a él lo criaron desde el sentido de vista de que la sangre sucia, la sangre pura, creció desde el lado feo, de que incluso en cualquier fanfic o en cualquier película te dicen, Slytherin son los malos, y te lo ponen desde el inicio. No es como tal un villano, porque el villano principal de la historia es Voldemort, sino que sí es un antagonista porque pues le hace maldades a Harry y es quien le complica la existencia, como a cualquier otra persona que sea de padres mogul, cosas así. Entonces, pues como tal, no creo que sea un personaje malentendido, pero sí que tiene más escalas de grises de que muchas personas lo creen. ¿Y tú crees que, bueno, más bien, por qué crees que tantas historias lo convierten en un interés romántico en los fanfics? Mi corazón me dice que es porque pensamos que a los malos se le puede cambiar. De que, claro, por ejemplo, muchas veces también en las historias hacen a Rayita o a Tene, porque así es como se llaman las protagonistas normalmente. No siempre les ponen nombres, pero Rayita es para que pongas tú tu nombre. Entonces, normalmente lo que le hacen es, ella es hija de muggles también, para entrar en ese conflicto interno del personaje de, no, yo crecí sabiendo que los muggles y todos ellos son malos, pero de repente llega la protagonista más hermosa que la misma Afrodita y dice de que, wow, tal vez no sean tan malos. Normalmente es un enemies to lovers, entonces. Exacto. Ok. Y cuando escribes fanfics, ¿tú prefieres basarte más en el canon o en lo que tú quieres que pase? Yo siento que una esencia de un fanfic tiene que ser el canon. Porque muchas veces pasa de que cuando lees tus fanfics te quedas así de que, como que le quitaron la esencia al personaje y sientes que lo que lees ni siquiera es el personaje. Eso pasa mucho en los fanfics de Draco, porque es como de, lo lees y dices de que, por favor, Draco no se pondría a llorar porque por esto, o sea, ese güey no llora. Entonces, claro, te quedas así de que le quitan toda esa esencia al personaje que lo hace él y no te termina gustando. En cambio, los fanfics que sí lo implementan bien, de que, ok, no te van a hacer a Draco bueno desde el momento 1, sino de que se va yendo procesando, sí, y se va cambiando. Desarrollo de personaje. ¿Y tú crees que hay más fanfics que respetan la esencia del personaje, en este caso Draco, o que les vale? Siento que sí la han logrado manejar bien la esencia. Hay fanfics muy buenos. Es que no te voy a mentir, normalmente en los fanfics de Draco creo que estoy más acostumbrada a verlo como el pobre perrito pateado, a verlo como el bullying, que se supone que es en la serie original. Entonces es como, sí mantienen la esencia, pero prefieren ocultarla y ponerlo como alguien más tierno, más dulce, que es incomprendido.
¿Y tú por qué crees que nos atraen más los personajes problemáticos o moralmente grises? Porque nos gusta la mala vida. O sea, ¿cómo explicarlo? Tipo, siento que las cosas que son fáciles a la gente no le gustan. Porque, por ejemplo, te pongo de ejemplo a Harry. Ajá. Harry tampoco es de la más blanca palomita, pero a él ponlo al lado de Cedric. Cedric es un chico bueno, es Hufflepuff, es así el popular, en todas mías. Pero claro, casi nadie le gusta en el fandom. Si lo ves, más bien, todos se inclinan por Draco. Porque Draco no es sencillo, no es como que puedes llegar de la nada y decirle, ay, me gustas, ¿yo te gusto? Ya no, Draco te escupa en la cara si le haces eso. Entonces, lo que a la gente le gusta creo que es esa intensidad, esa pasión que llega a ver, esa tensión que dices de que, wow, aquí está pasando una historia importante. Sí. No algo que es tan sencillo de como que, ay, me gusta, salgamos y seamos noches felices por siempre. No, ellas quieren algo complicado, algo que las haga sufrir, algo que las haga llorar. Entonces hay algo de yo puedo cambiarlo dentro de esas historias, ¿no? ¿Y tú crees que estos fanfics romantizan comportamientos tóxicos del personaje? Sí, definitivamente. Cualquier fanfic te va a poner las cosas tóxicas de una relación. En el top te dices de que, ay, yo quiero uno intensote así. O sea, normalmente eso pasa en cualquier fanfic, de cualquier fandom. Más que nada en el de Harry Potter, porque dicen, ay, Draco, si Draco me grita, yo le pido perdón. Cosas así. Les gustan las peleas, les gusta todo eso, que aunque sabemos que en la vida real, si eso te llega a pasar, tú mandas a volar al chico en la primera oportunidad. Y el fanfic permite explorar fantasías que en la vida real pues serían como irreales, ¿no? Como eso que mencionas de los comportamientos tóxicos de Draco. O sea, ¿tú crees que tú no tendrías un Draco en la vida? Un Draco de los fanfics. No, o sea, no, me daría miedo porque me ¿Y un Draco canon? No, menos, porque el Draco canon te digo que es un bully de primera. Entonces me bullearía. Entonces tú no crees en eso de que puedes cambiarlo por amor. No, eso no, las personas no cambian. Me lo dice traumada. No, es una persona no cambia porque tú decidas que cambie, sino de que tú tienes, ok, puedes impulsarle un cambio, pero si la persona no lo quiere, jamás va a dejar de ser quien es. Claro. Y cambiando un poco, bueno, moviéndome un poco como a los ships, ¿por qué relaciones como Draco, Hermione, Dramione son tan populares? Justamente es lo porque te digo de que sufren. Y le ponen esos dos extremos. Tenemos a Draco, el purista de sangre, y a Hermione, la hija de Muggles. Como te había explicado en un inicio, de que a Rayita te la ponen como la hija de Muggles, que le cambia el mundo a Draco y pone su mundo de cabeza. Y con Hermione es exactamente lo mismo. Porque, por ejemplo, también en TikTok lo ponen mucho, de que los emparejan por el simple hecho de que Hermione es todo lo que Draco no tendría que querer. Entonces es como un imposible y les gusta esa tensión de que no tienen que estar juntos, pero ellos harán lo que sea para hacerlo. No sé si me explico. Sí. Les buscan esa motivación, esa chispa que sí, digan justo. de que wow, en cualquier momento los descubre el padre y manda a Hermione a Azkaban. O sea, cosas como esa. Bueno, ¿y tú qué escribes más? ¿Enemies to lovers o prefieres el friends to lovers? Es que me gustan ambos porque ambos te pueden incluir en el slow burn. A mí el slow burn es lo que más me gusta en los fanfics. Es tu debilidad. Es mi debilidad, porque hay fanfics muy malos donde te ponen de que ese primer capítulo se conocen y de la nada en el segundo ya quieren 5 hijos, una casa y 3 hamsters. Entonces es como no tiene sentido, tiene que haber desarrollo para que sea una pareja, por así decirlo, real y que tenga sentido que se gusten. Porque de friends to lovers es como de, ok, la confusión de sentimientos, no quiero perder a mi amiga, no quiero perder a mi amigo. Y en el enemies to lovers es más de que te odio, pero ¿por qué? ¿Por qué me atraes? Entonces, no sé, como que ambos tienen esa posibilidad de hacer un desloto. Y en lo personal, ¿tú qué plataforma prefieres? No me funen, alerta de funa, pero prefiero charactería. O sea, sé que lo de la IA está mal, lo entiendo, lo comprendo 1000 veces, pero hay plataformas de inteligencia artificial que te permiten hablar con estos personajes y desarrollar unas historias demasiado buenas, porque de verdad te dan unas contestaciones que te duele y eso es lo que te producen emociones reales que te producen antes los libros.
que escribían las personas. Pero aquí es como, no, si yo quiero morirme en mitad de mi rol, pues yo me puedo morir. A ver cómo sufren y de verdad se muere mágicamente, porque es como, ya sufrí lo suficiente, ya me lloró, voy a revivir mágicamente. Entonces te permite explorar más posibilidades con esos personajes que solo esperar a que alguien más te diga qué es lo que pasa. ¿Tú crees que escribir fanfics es una forma de expresión personal? Sí, totalmente. Porque todo lo que viene de un fanfic es una imaginación tuya. Es, por ejemplo, yo muchos fanfics que me he inventado es por sueños que he tenido. Tengo sueños muy locos. Entonces, cuando despierto digo, wow. Y si empiezo a desarrollar esta historia y la empiezas a desarrollar, y ya cuando ves la película dices, y si meto esta parte aquí y luego pasa esto de mi sueño y esto. Entonces, es algo muy tuyo que puedes plasmar y que a la otra gente le puede gustar o no. ¿Y qué opinas de las personas que critican a los fanfics? Ay, pues qué aburridos. Siento que son de que cada quien tiene sus gustos, ¿no? Entonces, ¿te gustan los fanfics? Bien por ti, tienes con qué entretenerte al menos. ¿No te gustan? Bueno, se entiende. Pero eso de que critican, de que sale a tocar pasto, amiga, es forma de entretenerse. No entiendo por qué tienen que manchar o hacer sentir menos a alguien porque le gustan esas cosas. Es como, por favor. ¿Tú crees que podría compararse con un libro o con algo, ya sabes? Nada puede ser original hoy en día. Por mucho claro. que intentes ser algo original, siempre va a surgir de algo que ya viste, que ya conociste y algo que te gusta. Y es por eso que lo puedes desarrollar en algo, por así decirlo, nuevo. Entonces, tal vez no se puede considerar como una narrativa muy formal, porque es algo que le pertenece más a los fans. Por eso se llama fanfic, porque lo hace un fan. Y lo hace con las cosas que le gustan, que le interesan. No es como que pueda agarrar ese libro y sacarlo a las tiendas, porque llega J.K. Rowling y te va a demandar por usar a sus personajes. Ahí lo tendrías que cambiar por completo para que sea algo tuyo y que sí lo puedas presentar ante el mundo como eso, no como algo hecho por ti mediante tu amor a la saga, tu amor a la serie, a la película, sino que tiene que ser algo más de que, distinto, así decirlo. Claro. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme el día de hoy y gracias por compartir tu opinión dentro del fandom como lectora y escritora de fanfics. Gracias a ti por invitarme. Gracias, Emma. No me vayan a funar, por favor. No a la funa. Hasta ahora hemos hablado de algo muy claro. El fandom no solo consume historias, las transforma, las reescribe, les da nuevos significados. Pero aquí aparece una pregunta necesaria. ¿Reescribir al villano es una forma de libertad narrativa o una forma de romantizar lo problemático? Porque cuando tomamos a un personaje como Draco Malfoy y lo convertimos en un interés romántico, no solo estamos creando una historia nueva, estamos reinterpretando su comportamiento, estamos cambiando su significado. Desde un lado, esto puede ser algo positivo, porque permite explorar la complejidad, los matices, las contradicciones. Los personajes dejan de ser planos, dejan de ser solo buenos o malos, y se convierten en humanos. Desde la narrativa, esto enriquece la historia, porque permite preguntarnos ¿qué llevó a este personaje a ser así? ¿En qué contexto lo formó? ¿Qué pasaría si tuviera otra oportunidad? Pero también existe un riesgo, el riesgo de suavizar, de justificar, de romantizar, porque cuando un personaje fue cruel, violento o discriminatorio, es presentado como romántico. Sin cuestionar esas conductas, algo cambia, la percepción cambia. Desde la psicología social, sabemos que la repetición de ciertas narrativas puede influir en lo que consideramos aceptable. Si vemos constantemente historias donde el personaje problemático es deseable, donde su comportamiento es interpretado como intensidad, como profundidad, como pasión, entonces esas ideas pueden empezar a normalizarse. Aquí entra un concepto clave, la romantización narrativa. Romantizar no significa aprobar directamente, significa presentar algo dentro de un marco emocional que lo hace atractivo. Por ejemplo, la frialdad puede parecer misterio, la arrogancia puede parecer seguridad, la crueldad puede parecer intensidad emocional. Y cuando estos rasgos se combinan con una historia de redención,
el personaje se vuelve aún más atractivo, porque no solo es oscuro, es alguien que puede cambiar. Pero aquí hay algo importante, el fandom no es pasivo, el público no es ingenuo. Quien escribe fanfictions muchas veces es consciente de que está trabajando con una fantasía, con una posibilidad, con un ¿qué pasaría si? Desde la teoría de la cultura participativa de Henry Jenkins, los fans no solo consumen contenido, lo interpretan críticamente, lo cuestionan, lo reinventan. En ese sentido, el fanfiction también puede ser una forma de resistencia narrativa, una forma de decir, no estoy de acuerdo en cómo terminó esta historia, o quiero ver otra versión de este personaje, porque el punto más importante no está en la historia, está en la interpretación. El problema no es imaginar que un personaje puede cambiar. El problema es cuando dejamos de cuestionar lo que estamos romantizando, cuando confundimos fantasía con modelo, cuando lo que funciona narrativamente lo empezamos a desear emocionalmente en la vida real. Reescribir también es proyectar, porque reescribir a un personaje como Draco Malfoy también implica proyectar deseos, expectativas, creencias sobre el amor. La idea de que alguien puede cambiar, la idea de que el amor puede revelar una mejor versión, la idea de que detrás de lo problemático hay algo que vale la pena salvar. Y eso no es necesariamente negativo, pero sí es importante hacerlo conscientemente. La clave no está en dejar de escribir estas historias, sino en algo mucho más simple, ser conscientes de lo que estamos haciendo cuando lo escribimos y cuando las consumimos. Porque entre la ficción y el deseo, la línea no siempre es tan clara. Este fenómeno no se queda en textos largos o nichos pequeños, está en todas partes, en plataformas como Wattpad, en archivos como AO3, en TikTok, en edits, en headcanons. El dark romance ya no es solo un género, es una conversación colectiva, una construcción compartida, donde miles de personas participan en redefinir qué es deseable y por qué. Y esto no es menor, porque los datos lo confirman. En una encuesta aplicada a jóvenes de entre 15 y 25 años, más del 85% declaró conocer o consumir contenido relacionado con el dark romance. Más de la mitad, un 56.1%, se considera fan activa del género, y el 70.8% consume estas historias principalmente en plataformas digitales como Wattpad. Esto significa algo muy claro, no estamos hablando de un fenómeno aislado. Estamos hablando de una generación entera expuesta a estas narrativas, pero el impacto no solo está en cuánto se consume, está en cómo se interpreta. Las plataformas donde circula este contenido no son espacios pasivos, son espacios de interacción, de validación, de comunidad. Los lectores no solo leen, comentan, reaccionan, recomiendan, reescriben, y en este proceso ciertas ideas se refuerzan. Estudios sobre comunidades digitales han demostrado que estos espacios funcionan como amplificadores emocionales, es decir, no solo compartimos estas historias, compartimos cómo nos hacen sentir, y eso influye en cómo las interpretamos. Por ejemplo, arquetipos como el personaje dominante, frío o emocionalmente inaccesible no solo se repiten, se premian, se vuelven populares, deseables, y aquí es donde el impacto se vuelve más complejo. No estoy diciendo que el fanfiction o el dark romance causen esto directamente, pero sí existe dentro de un ecosistema donde estas dinámicas ya están presentes. Desde la psicología, teorías como la de Albert Bandura explican que aprendemos observando, que las conductas que vemos repetidamente pueden influir en lo que consideramos normal, y cuando las historias convierten el control en amor, los celos en intensidad y el sufrimiento en prueba emocional, esas ideas no desaparecen cuando termina la historia. Se quedan, se integran y pueden influir en lo que esperamos del amor. Y entonces, quiero dejarte con esta pregunta. ¿Estamos creando nuevas historias o nuevas formas de romantizar lo oscuro? Tal vez el villano no cambia. Lo que cambia es la forma en la que decidimos mirarlo. No todo lo que reescribimos es inocente. A veces, al cambiar la historia, también cambiamos lo que estamos dispuestos a aceptar, lo que estamos dispuestos a justificar, lo que estamos dispuestos a desear.
Reescribir al villano puede ser un acto creativo, una forma de explorar otras posibilidades, de imaginar finales distintos, de darle profundidad a lo que parecía simple, pero también puede ser un espejo, un reflejo de lo que nos atrae, de lo que nos incomoda, de lo que incluso cuando sabemos que no es ideal, sigue siendo difícil de ignorar, porque a veces nos enamoramos de lo que promete ser diferente. En el próximo episodio hablaremos de cuando la violencia deja de ser trágica y empieza a volverse atractiva. Yo soy Sofía Usnaya y nos vemos en el siguiente episodio de Entre la Ficción y el Deseo. ¡Hasta pronto!